La victoria es de nosotros si no desmayamos. Luchemos, hermanos, en contra de Satán. Cristo viene pronto a su iglesia a levantar. Hermano, no desmayes. Cristo es nuestro capitán. Hermana, no desmayes. Cristo es nuestro capitán. Amén, aleluya. Bienvenidos una vez más, preciosa mies del Señor, a este precioso espacio el cual el Señor nos prestó para su gloria y su honra. No olvidemos que el invitado de honor siempre es y será el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para Él siempre sea todo el honor y la gloria. Bienvenidos a un consejo para vida eterna, el cual el Señor nos ha entregado continuación del tema pasado. ¿Recuerdan que fue sobre huye de la doctrina de la apostasía? Pues el tema de hoy es la misma frase, pero Dios nos agregó algo más. Y dice, huye de la doctrina de la apostasía que te lleva al camino de Caín. De eso se trata. Huye de la doctrina de la apostasía que te lleva al camino de Caín. Y nos vamos a estar basando en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, específicamente. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para leer su santa y preciosa palabra. Judas 1:3 dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Bueno, basándonos en esta preciosa palabra, donde el apóstol Judas, no Judas Iscariote, recordemos que habían dos Judas entre el grupo de los discípulos de Jesús, y este Judas es el hermano de Jacobo. Este Judas fue el que escribió esta epístola universal, que es del libro de Judas. Solamente tiene un solo capítulo, así que, amados, le invito a que lo lean, porque es de muchísimo interés leerlo. Y también se pueden ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, específicamente el versículo del 1 al 17, y ustedes pueden hacer una gran comparación porque están hablando los dos apóstoles sobre el mismo tema supremamente importante, porque es un tema donde nos habla sobre como de una conspiración, así lo llamaría yo, una conspiración de la apostasía que se iba a presentar en el tiempo postrero, dice la palabra del Señor, y donde iba a estar bastante fuerte la cosa. Entonces nosotros como iglesia del Señor tenemos que tener en cuenta esto, amén. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé entendimiento, amén, y que nos auxilie, porque solamente Él nos puede ayudar a poder ver lo que nosotros a veces no vemos. Acordémonos que solo Dios nos puede ayudar en cualquier área de nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, a esta hora que tú tengas misericordia de nosotros como hijos tuyos, como mies tuya, Padre, y nos abras en los ojos, el entendimiento, Señor. Que hables, Señor, a nuestra conciencia, Padre. Que nos enseñes, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que tu palabra debe ser expuesta sin levadura, Padre, para que nos libertes, Señor, de cualquier cadena que estemos, Señor, o aún de cualquier cárcel espiritual en la cual nos encontremos, Señor. A esta hora, Señor, reconozco que yo no soy nada ni nadie, que simplemente soy un puñado de tierra y ceniza, Señor, delante de ti, Señor. Porque solamente tú eres el grande, el honorable, Señor. A ti sea todo el honor, la gloria y la honra por todos los siglos, Señor. Amén. Bueno, amada preciosa mies del Señor,
vamos a ir a tratar de desglosar esta preciosa palabra, donde el Señor nos está hablando de que hay unos peligros. Si usted lee el libro de Judas, que solamente trae un capítulo, lo repito, habla sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros que iban a estar y que tenemos que estar alertas, tenemos que estar apercibidos como aquellas vírgenes sensatas. Por algo ellas se fueron con el novio al cual estaban esperando. ¿Y qué pasó con aquellas vírgenes insensatas que también estaban esperando al novio? Pero, ¿qué pasó con ellas? Porque estaban esperando el novio, pero se quedaron. Hermanos, quedarnos es algo que no de verdad, que no desearíamos. Por algo el Señor nos habla sin hipocresía. La palabra preciosa y santa de Él nos habla directo, como nos gusta a nosotros que nos hablen sin hipocresía, ¿cierto? Cuando tenemos una amistad o cuando tenemos una relación íntima con alguien, con la pareja, ¿cierto? No queremos que nos hablen con hipocresía, queremos que sean sinceros, ¿cierto? De esa manera la palabra del Señor es tan sincera con nosotros para que nosotros no tengamos ninguna excusa el día del gran juicio y le digamos, Señor, es que yo no sabía. Señor, es que yo no puedo entender por qué yo me quedé, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios nos está exhortando, nos está alertando, amados, para que nosotros pongamos cuidado a la cosa, porque esto es serio. Esto es serio, esto no es un juego, esto es tan serio porque estamos hablando de la vida eterna, amén. Entonces yo saqué aquí guiada por el Señor, unas pequeñas una pequeña lista de acuerdo a todo el capítulo de Judas, del capítulo de Judas, amados, que yo por favor les invito a que lo lean. Pasen tiempo con el dueño de la vida eterna. Pasen tiempo con el dueño de la mies, amados. Yo simplemente soy un cartero, amados. Yo simplemente soy una atalaya. Yo soy solamente una atalaya, una mensajera, que vengo a traer una carta para usted de su amado, el cual usted está esperando y yo también estoy esperando, amados. Nosotros, los hijos de Dios, no somos perfectos, no somos Dios. Dios es el que tiene la última palabra en todo. Yo tampoco le vengo a decir a usted, sálgase de tal lugar, porque yo no tengo ese derecho para decirle a usted, sálgase. Usted solito, usted solita, tiene que clamarle a Dios por misericordia. Recordemos que la misericordia de Dios es infinita, es para todos, es gratis. Lo dice Isaías capítulo 55. Léanlo, encuéntrenlo allí. En el primer versículo lo van a encontrar. Es gratuita y es para todos. El Señor nos quiere abrir los ojos espirituales, ¿cierto? Que están en el alma, en el corazón. Y si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si nosotros nos dejamos guiar por nuestro Creador, por nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Perdón, estaba aquí un poco distraída en algo. Pero si Él es nuestro proveedor, no solamente de lo económico, amados. Él es nuestro proveedor de lo espiritual. Y si usted y yo no nos apercibimos ahora que tenemos vida, que tenemos la esperanza de poder salir de donde tal vez nos encontremos, ¿a dónde vamos a ir, amados? Recordemos que apostasía, vamos a recordar por lo que vimos en el video pasado, porque es importante recordar. Apostasía es abandonar la fe, dice, para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas, ¿cierto? Dice que echarán de lado todo lo conocido acerca de Jesús y escogerán la mentira y el engaño y el error. Y eso lo estábamos estudiando, amados, en el tema del video pasado. Y eso usted lo va a encontrar en 2 de Timoteo.
en el capítulo 4 específicamente. ¿Sí? Es solamente un recordatorio. Recordemos que tiene la apostasía, tiene unos síntomas, tiene unos ingredientes y son el primero la malicia. Estoy recordando solamente lo del pasado, el video pasado. Tiene malicia, no tiene sana doctrina. Recordemos eso también tan importante. Esas personas que están allí llevando la palabra de Dios adulterada, ¿cierto? Tienen una mente o una conciencia cauterizada, dice la palabra de Dios. Es decir, ellos no disciernen por medio del Espíritu Santo. Ellos ni siquiera tienen sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, amados. Esas personas son oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces, recordando eso, hermanos, que además son demonios, son doctrina de demonios, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que es algo peligroso. Sabemos la palabra peligroso qué significa, ¿cierto? Peligroso es algo que me va a llevar a morir, ¿cierto? A morir en lo espiritual. Eso es tan serio que es algo que si usted y yo no ponemos cuidado, es como estar tomando un veneno, ¿cierto? Comiendo algo con poison, con veneno. Y si usted y yo el veneno no lo tomamos de una vez, pero tomamos gotita a gotita, va a ser su efecto. Claro que sí, va a ser su efecto. Y el efecto es mantenernos adormecidos espiritualmente, sin entendimiento, porque esos son doctrinas de demonios que van llevando poco a poco, como haga de cuenta una boa. La boa, ella no mata como una serpiente normal venenosa, ¿cierto? Ella tiene un vaho que ya va adormitando a la persona. Y al final, cuando ya la tiene dormida, la aprieta, la tritura y se la come, ¿cierto? Lo mismo hace este tipo de sectas, este tipo de adoctrinamiento de los apóstatas. Y si no fuera tan serio esto, entonces no estuviera en la palabra de Dios. Pero si está en la palabra de Dios, pues huyamos de la doctrina de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque si nosotros no huimos ahorita que podemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y mientras tanto nuestra alma se está quedando allí, pues sin dar fruto, sin dar el fruto que Dios quiere que demos. Porque para eso fuimos llamados. Quiero también empezar a decir el tema. Vamos a empezar a desglosar sobre los peligros mortales. Como lo miro acá y como que ellos son como que conspiradores, ¿cierto? Vienen, usan la palabra de Dios a su manera, pero para nada edifica. Lo contrario, trae muerte. Entonces dice que algunos hombres, han entrado encubiertamente ellos ya son destinados a condenación. Dice la palabra de Dios, aquí basándome en Judas, que ellos ya han entrado encubiertamente a hacer su trabajo, el trabajo de los demonios, el trabajo de Satanás, que Jehová lo reprenda hasta ahora en el nombre de Jesús. Entonces ellos son hombres que tienen otro tipo, o añadímosle a este listado que vimos en el video anterior, otro tipo de síntomas, como cuáles, son hombres impíos, dice la palabra, que introducen herejías destructoras. Imagínense, son hombres impíos, es decir, ellos no les importa. Traen herejías, hablan lo que no dice la palabra, cambian la fe completamente. Cambian la enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia. Cambian la fe de la palabra de Dios, la verdadera. Dicen que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Niegan a Dios. ¿Por qué lo niegan? Niegan a Dios que los rescató, amados. Un día, es decir, ellos empezaron bien, ¿cierto? Ellos empezaron bien, pero lastimosamente se fueron desviando por sus propios deseos carnales y por eso se volvieron herejes,
se volvieron apóstatas, dice la palabra de Dios. Empezaron bien, pero se desviaron. Algo tuvo que causar eso. ¿Y qué fue? El amor al dinero, la mayoría de las veces. El amor al dinero, el amor a la fama. Esos son dos de los resultados. Entonces al final ellos no creen, porque si ellos creyeran en la fe verdadera, que es la que nos anuncia la palabra de Dios, entonces no se hubieran desviado, ¿cierto? Dice que son fornicadores de la palabra de Dios. Es decir, introducen otro tipo de idolatría para nada concerniente a la palabra de Dios. Están llenos de vicios, o sea, son mentirosos y son ladrones. Así de sencillo. Mentirosos, burladores, se burlan de la palabra, piensan que Dios no se está dando cuenta, pero están engañando a la miel del Señor. Y Dios sí se está dando cuenta, claro que sí. Dicen también, dice aquí de acuerdo al libro, que nos enseñan a mancillar la carne. ¿Cómo? Tranquilo, así como va bien, y ahorita que vamos bien torcidos, de acuerdo a la palabra de Dios. Nos enseñan a pecar y piensan que como son maestros, entre comillas, están siendo simplemente adoctrinando a la miel del Señor de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos carnales. Dice también la palabra de Dios aquí en Judas que ellos rechazan la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se creen Dios, amado. Ellos se creen dioses. Ellos hacen la forma como quieren. La palabra de Dios la manejan como quieren. Y lastimosamente la palabra de Dios no se puede cambiar, amados. Ni se le puede quitar, ni se le puede añadir, dice la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Deuteronomio 4:12. No debemos cambiar la palabra de Dios enseñando lo que Dios no ha dicho que enseñen. De eso se trata, lo que nos quiere decir aquí. Dice que están llenos de vicios. ¿Qué clase de vicios, Señor? Señor nos quiere decir acá. Los mismos vicios mentirosos, burladores, blasfemadores. Ellos blasfeman la palabra del Señor. Al rechazar la palabra del Señor, la están blasfemando. Dice que ellos en sí están blasfemando de las potestades superiores. Es decir, de lo que no conocen, ellos hablan cosas. Simplemente, supuestamente, ellos dicen: yo decreto, yo hago esto, yo hago. No. Eso no es bíblico. ¿Cierto? Eso no es bíblico. Si aún, hermanos, los ángeles no son capaces de decretar en contra del mismo Satanás, que Jehová lo reprenda hasta ahora, en el nombre poderoso de Jesús, no lo hacen, no decretan. ¿Sabe por qué? Porque ellos temen a Dios y son ángeles. Ahora, este tipo de doctrinas falsas son tan capaces de tener ese ego y de decretar, y hay de aquel que se meta con el ungido de Jehová. Supuestamente ellos dicen así, mancillan la palabra de Dios. Entonces dice aquí también, de acuerdo a lo que saqué de este mismo libro, dice que al blasfemar la palabra de Dios se corrompen como animales irracionales. Imagínense cómo los compara la palabra, como animales irresponsables, irracionales. Son irresponsables de lo que están haciendo. No tienen ni siquiera un poquito de conocimiento basado y guiado por el Espíritu Santo. Dice que son seguidores del camino de Caín.
Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque en este punto, cuando la palabra de Dios aquí en el libro de Judas nos está diciendo que son seguidores del camino de Caín, eso se encuentra en Génesis, amados. Recordemos qué pasó con Caín y qué pasó con Abel, perdón, los hijos de Adán y Eva. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué le hizo a su propio hermano Adán? Dice la palabra de Dios que ellos presentaron ofrendas y que la ofrenda de Adán, de Abel, fue de olor grato y agradable para Dios, pero la de Caín no. Y como Caín se dio cuenta que a Dios no le agradó la ofrenda que le presentó al Señor, dijo, bueno, cogió odio contra su propio hermano. Pero ¿sabe qué significa aquí? En este caso de Caín, fue la actitud de él la que a Dios no le agradó. Actitud con C, de acción. No le agradó a Dios. La acción, la forma de él entregar esa ofrenda. ¿Cierto? Eso no lo acepta el Señor. Y esas personas creen, estos apóstatas, creen que de la manera como ellos están presentando ante el Señor con sus ofrendas, entre comillas, son aceptables para Dios y no son aceptables para Dios. Dios los deja porque en parte, hasta cierto punto, pueden ayudar a moldear a la miel del Señor cuando está bebé. Pero ya cuando su fe va madurando, amados, usted tiene que entrar en analizar con la palabra de Dios y con el testimonio de ellos, si de verdad están o no están en un error o están en la verdad. Y ellos no están en una verdad, están en el error. Eso se lo va a usted a aclarar la palabra de Dios. Dicen también, aquí la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Judas, que viven en el error de Balaam. Y eso usted lo va a encontrar en Números, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Cuando dice aquí el apóstol Judas, viven en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam, amados? Él era un profeta de Dios y que fue tentado por el rey Balac. Allá en la escritura tú lo vas a encontrar en Números. Y a pesar de que era un profeta de Dios, un profeta verdadero, él se dejó tentar, seducir por los ofrecimientos que le dio este rey Balac de ir y maldecir al pueblo de Israel, el cual el Señor había sacado de Egipto, que el cual era numeroso. Y este rey sedujo a este varón de Dios, porque él era un varón de Dios, pero este varón de Dios le faltó reconocer y recordar que dejarse seducir por las cosas materiales ya había perdido su amor por Dios. Y esto hacen esas personas. Se dejan seducir por el amor al dinero, por las cosas materiales, que tal vez le va presentando, ¿cierto? El trabajar para Dios. Pero se dejan seducir y cambian a Dios por el Dios Mamón, que es el Dios dinero. Y terminan sirviendo al enemigo sin darse cuenta. Pero aún ellos creen que no están en el error. ¿Cierto? Bueno, la palabra de Dios nos sigue hablando que estas personas son contradictores como Coré. Contradictores como Coré. Santo. Eso se lo va a encontrar en el versículo 11. Ellos perecen en la contradicción de Coré. ¿Quiénes eran estos personajes de Coré? Tú lo vas a encontrar en Números capítulo 16 también. Y aquí está hablando que estos, por decirlo, representantes de Dios, ellos
cayeron en una desobediencia en contra de Moisés. Y resulta que Dios hizo con ellos un juicio por desobedientes y por levantarse contra Moisés, el cual Dios había escogido para llevar un plan perfecto, ¿cierto? Y era sacar a Israel del pueblo de Egipto y conducirlos a la vida, a la tierra de Canaán. Entonces, aún Judas, el apóstol, está comparándolos con esas personas que se quisieron comparar e igualar a Moisés, el escogido de Dios, para un plan de parte de Dios. Y ellos dijeron, bueno, pero nosotros también podemos ser como Moisés. Y tenían tanto ego y orgullo que Dios le desagradó tanto, que Dios ese mismo día, cuando ellos hablaron y todo, la siguiente mañana, ellos hicieron como un trato y dijeron, bueno, el que le esté sirviendo a Dios, que sea de parte de Dios, que Dios escogió, pues Dios lo guarde, lo salve. Y el que no, Dios haga justicia. Y se abrió la tierra y se los tragó vivos a esta comunidad, a este grupo, porque era un grupo grande. Léalo, allá está en Judas, en el libro de Números, perdón. Entonces, amados, este tipo de doctrina apóstata, esta gente están haciendo un trabajo que se apacentan ellos mismos, y hay de usted que se salga o les quiera hacer entender algo, ellos te van a mirar muy mal, porque te levantaste contra el ungido de Jehová, entre comillas, dicen ellos. Te pueden maldecir, pero esa maldición no te va a caer. ¿Por qué no te va a caer? Porque es que el que te bendice es Jehová. Y el que te puede maldecir también es Jehová. Él es el que toma la decisión, no otro hombre inicuo, porque esos no son hombres de Dios. Por lo tanto, no tiene autoridad su palabra. Algunos nos manejan la cabeza y dicen que sí, que tiene autoridad contra nosotros. No, no tienen autoridad. Eso es como aceptar que el enemigo venga y me maldiga. Si Dios deja que él me maldiga, sí. Pero si Dios no deja, no. ¿Cierto? Dios es el que tiene la verdadera y última palabra en todo, amados. Entonces, estas personas son fácil y buenas para moldear la palabra de Dios a su parecer, a su manera de ellos. Así que esas personas se apacientan a sí mismos, son injustos, no son justos, no obran con justicia de Dios, sino que son injustos. Eso se lo va a encontrar también en 2 de Pedro 2, de 9 al 10. Por eso les decía que este libro de Judas, que trae solamente un capítulo, lo pueden leer también con el libro de 2 de Pedro. Específicamente el capítulo 2, del versículo 1 al 17. Usted va a encontrar una comparación que pareciera que se hubieran puesto de acuerdo para hablar del mismo tema, enfocados por medio del Espíritu Santo para nosotros, para que nos abrieran los ojos y el entendimiento, y para que nosotros huyamos a tiempo, porque todavía hay tiempo. Porque habrán almas, habrá miel del Señor que está vacilante, ¿cierto? Entre sí, no, lo que esté pasando. Me quedo, me voy, no me puedo ir porque tengo un cargo, porque tal vez me dan ayudas, por lo que sea. Usted tiene que tomar una decisión. Si huye de esa condenación que viene a futuro, amados, que es el fuego eterno. ¿Por qué? Porque ese tipo de doctrinas adoctrinan también la miel del Señor a su manera, a su parecer, que se hacen parecer que están enviados de Dios y no son enviados de Dios. Ellos son enviados, pero por el mismo demonio. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Y qué pasa?
Ellos si ven que la oveja tiene lana, bienvenida, mamita, siéntese en los mejores puestos. Pero si la ovejita no tiene casi lana, ahí tengámosla para cuando hayan proyectos de vendimias y cosas así, ahí tengámosla. La trasquilamos, pero no la dejamos ir, dejémosla ahí. Pero si usted tiene lana, está bien ubicada en el puesto de ellos. Para que trabajen, para que colecten, para que los tengan viviendo como príncipes, como reyes. Por amor al dinero se tuercen estos. Y la mies, trasquilándola, estos engañadores y estafadores de las falsas doctrinas. Los falsos maestros, como lo dice aquí nuestro hermano Judas. También encontré aquí que son aduladores, que es una palabra, que es otro sinónimo de adulador. Es una persona que le gusta alabar, que le gusta sobresaltar a otra, que le gusta hacerlo, sí, halagar, pero con una doble intención, no porque sean sinceros en decirte, wow, tienes un don que Dios te entregó, no. Ellos lo hacen para una doble intención, porque recordemos que son engañosos, ¿cierto? Entonces ellos son manipuladores. ¿Para qué? Para sacar provecho de la oveja, trasquilarla, quitarle la lana y hacer como ellos quieren. Ese tipo de personajes, de pastores falsos, de falsas doctrinas, ¿saben también qué hacen, amados? Hacen quedar mal el evangelio de Cristo Jesús. Porque mucha mies no quiere nada con Dios porque los mira a ellos. Porque mira ese fruto que ellos están dando. Pedro le dijo una vez a Jesucristo, Señor, ¿cómo los conoceremos? Si están entre nosotros, comen con nosotros, visten como nosotros, hablan como nosotros. ¿Cómo los vamos a conocer? Y Jesucristo, el sabio, el precioso, nuestro Salvador, les dice, por sus frutos les van a conocer. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, usted y yo, amados, recordemos que tenemos un corazón que es engañoso, ¿cierto? Jeremías nos lo dice en el capítulo 17:9. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Jehová lo conoce, amados, solo Jehová. Jesucristo es el mismo de ayer, amados, el mismo de hoy y el de por siempre. Así que nuestro Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él quiere una iglesia que tenga una comunión con Él, personal, íntima, ¿cierto? Que usted ame la palabra de Dios sin levadura, que usted pase tiempo con la palabra de Dios leyéndola, escudriñándola, alertándose usted, amado, porque esas personas, amados, esos apóstatas, hermanos, son espías. Espías. ¿Por qué yo los llamo espías? Porque ellos leen la palabra de Dios, tienen mucho conocimiento, amados, pero ellos no la practican. Ellos la sacan, la tienen para su provecho personal, como que piensan que van a vivir toda la vida en este mundo. Como que piensan que no van a envejecer. Abusan de la gracia de Dios. ¿Será que piensan que Dios puede ser juguete y burlado por ellos? No. La palabra de Dios dice que ellos ya fueron reservados, lo leímos al principio, preservados, ¿para qué? Para el tiempo que Dios va a llamarlos también a juicio a ellos. Y la palabra de Dios nos declara aquí en el mismo versículo de capítulo 1 de Judas, dice que con solicitud Él nos ha escrito para que nosotros ardientemente, dice, contendemos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo así contender? No pelear allá
puño, pata y gritos, no ese tipo de discusión. Es hablando la palabra de Dios, examinando la palabra de Dios, analizando la palabra que ellos nos están entregando, si es cierta o si la están dando a su manera de ellos, para mantenernos allí aduladados como que, wow, estás bien, te ves bien y vas bien y bienvenida, bienvenido y aquí te estamos esperando en los mejores puestos, pero llevando por un camino que no es de Dios. No el camino angosto, ese es el camino ancho, amados. Ese es el camino ancho. ¿Qué hace que la mies del Señor esté allí mirando muchas veces, pero no saben qué hacer? Es el no tener el discernimiento, amados. Es el no tener el discernimiento de Dios, el discernimiento del conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. Y eso hace que nos engañen fácilmente. Pero si usted y yo invitamos al Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra vida, ese nos lo va a entregar, es nuestro Jesús de Nazaret, al Espíritu precioso, al Espíritu Santo. A ese precioso Espíritu Santo nos lo va a entregar Jesucristo. Recordemos que Él pagó el precio en la cruz del Calvario para darnos libertad, ¿cierto? Para darnos libertad. Así que si Dios está haciendo un rayos X en nuestras vidas, en nuestro corazón, y nos está queriendo alertar, es porque Él sabe lo que está pasando, amados. Él sabe lo que está pasando en cada corazón y en cada mies, donde quiera se encuentre. Y Él quiere alertarnos, quiere ayudarnos, quiere sacarnos de allí. Pero es Él y usted es el que le va a abrir la puerta para que le dé a usted el discernimiento, la revelación. Si usted dispone el corazón y presta oído a la palabra de Dios sin levadura, entonces usted, el Señor, lo va a rescatar, amado, del fuego eterno. Porque lastimosamente allá va uno, como esas vírgenes insensatas, al fuego eterno sin darse cuentas. ¿Por qué? Siguieron al hombre, siguieron doctrina de hombres y no la verdadera doctrina, que es la que nos trae Jesucristo. Recordemos que las obras de ellos traen un resultado. Por sus frutos los conoceréis. Las obras de ellos traen un resultado. ¿Sí? También recordemos algo, amados. El enemigo no va a querer que usted y yo nos demos cuenta. Claro que no. Porque él es un engañador, él es un mentiroso, él es el padre de la mentira, lo dice la palabra de Dios. Entonces él va a buscar la forma de que usted no se salga y no conozca la palabra de Dios. Y que le crea a ellos, en vez de creerle a la verdadera doctrina, que es la verdadera palabra de Dios. Entonces él va a buscar cómo atacarlo a usted con furia. Al mismo tiempo lo ataca con furia. Y usted dice, no, yo no me puedo salir, yo tengo que estar aquí. Usted tiene que buscar la manera. Y la única manera es que usted disponga su corazón y le dé entrada y bienvenida al Espíritu Santo. Él le va a ayudar a usted a tener discernimiento y a entender que debe huir por su alma. Y clamarle al Señor, al dueño de la mies, que le dé la oportunidad por su gran amor y misericordia a buscarlo a Él con un corazón sincero, a pasar tiempo con su palabra, a llenarse de su palabra y a buscar siervos que estén de verdad predicándole la palabra de Dios sin levadura, porque los hay, amado, los hay. Y usted le va a dar entendimiento para usted entender, este no es una doctrina del Señor, y huye de allí. Ni siquiera a usted le encantaría quedarse ahí ni siquiera 5 minutos, porque usted sabe que son engañadores y mentirosos, que van por la lana suya, por atrasquilarlos, que van por sus fuerzas,
para ponerlos a trabajar, pero para ellos. ¿Sí? El enemigo también va a atacarnos con furia, amados, en muchas áreas para que nosotros renunciemos a obedecer la palabra de Dios. Y que en vez de eso, le creamos a esos mentirosos y engañadores que van por el camino ancho, o sea, el camino de Caín. El camino ancho como es el camino de Caín. Así que no olvidemos, amados, que Dios es fiel, que Dios nos ama. No olvidemos también que ¿quién fue el primer apóstata? Satanás, ¿cierto? Lucifer, Jehová lo reprenda hasta ahora. Él fue y es el primer apóstata. Y él tiene su grupo, el cual trabaja para él. Esas personas fueron predestinadas ya para ese trabajo. Y de paso nosotros somos al mismo tiempo probados. ¿Qué tanto amor tenemos por Dios? Y si Dios mira que tenemos un amor de querer salir de esos lugares para amarlo y seguirlo a Él, Él nos va a ayudar a salir de ese lugar. Sin que nadie le diga, usted sálgase. Usted mismo, con su intimidad con el Señor, en su comunión con el Señor personal, usted le va a decir, Señor, dame un corazón que te entienda, un corazón que te ame, un corazón que te anhele a conocerte más. Y es ahí donde el Señor va a tener esa gran misericordia de ti, porque Él ve la intención de tu corazón y Él te va a ayudar a salir de ese barco donde estás montado. ¿Sí? En Mateo 24, versículo 24, dice, Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados, mucho cuidado, porque estos son como minas quiebrapatas, que si nosotros no tenemos cuidado de pisar, explotan. Y al final, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde va a ir nuestra alma? ¿A dónde va a ir a perecer? ¿A dónde? Así que recordemos que esta gente le cambia la palabra, la transforman a su parecer. Y lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 22, 19, que dice, si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor se está refiriendo aquí al libro de Apocalipsis, pero también a toda la palabra de Dios. No hay que cambiar la palabra de Dios, no hay que alterarla. Y si usted tiene un corazón, vuelvo y lo repito, quebrantado, como dice el Salmo 51, verso 17. Si usted tiene un corazón quebrantado, humillado, contrito, para el Señor, Él no va a despreciar ese corazón, no lo va a despreciar. Dios conoce un corazón que de verdad lo esté anhelando. Y le va a abrir sus ojos espirituales, de su corazón, de su alma, y le va a decir, ven hijo, ven hija, ya es hora de salir. El Señor a veces usa ese tipo de doctrinas porque lastimosamente casi no hay gente que quiera trabajar para la viña del Señor. Y como esos no están disponibles de parte de Dios, Dios no los puso a ellos, pero Dios los deja. Porque hasta cierto punto Dios los usa aún a ellos, como dice la palabra de Dios. Aún lo malo nos sirve para bien. Después de que aprendemos del proceso. Entonces a veces los deja a ellos para que usted y yo hasta cierto punto estemos allí. Pero ya después el Señor te quiere llevar a otro nivel. Y ese es el nivel que el enemigo va a luchar para que tú no se salgas y estés allí.
Dios te quiere llevar a otro nivel de madurez de tu fe, para que tu fe sea usada en gran manera por el Señor, para que tú como miel del Señor, como hija e hijo de Dios, seas usado, porque por el Señor, ¿para qué? Para los planes del Señor, ¿cierto? Y eso no lo va a entender jamás el hombre natural, lo va a entender el espiritual. Pero usted y yo tenemos que disponer el corazón y tomar la decisión. Tomar la decisión. Y voy a cerrar con este versículo que dice en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busquemos a Jehová, amados. Todavía puede ser hallado. Busquémoslo porque el Espíritu Santo, Él va a hacer su trabajo. Él está aquí para hacer su precioso y santo trabajo en nosotros. Y es redarguirnos de pecado, alertarnos, mostrarnos los semáforos en rojo para que no avancemos porque nos podemos accidentar y morir. Leamos Judas. No trague entero todo lo que le dicen estos apóstatas. En las redes sociales hay demasiados apóstatas haciendo obras a montón, como que, ¿sabes algo, amado? Por ahí se meten, así se meten, pero nos están entregando una doctrina mentirosa y falsa. Y usted tiene que tomar decisiones. O cambio a Dios por un plato de comida, o por algo que me regalaron, aunque yo lo necesitara, y me estén entregando doctrina falsa y sucia y contaminada, o me decido por Dios. Recordémonos que en la Nueva Jerusalén usted no va a necesitar llevarse una maleta de ropa, ni unos muebles, ni siquiera las joyas que le regalaron o que el anillo de casado o de casada. Usted no va a necesitar absolutamente llevarse nada. Usted simplemente se va a ir con su alma porque Dios aún nuevos cuerpos nos va a entregar. Entonces no cambiemos a Dios por una falsa doctrina de esos falsos y apóstatas maestros que están hoy en día. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también dice la escritura en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está aquí con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, para fortalecernos. Aún para limpiarnos de las maldiciones que nos quieran lanzar. La sangre de Cristo tiene todo el poder. Amén. Gracias, hermanos. No les quito más tiempo. Quería también decirles que he estado también batallando muy fuerte. He tenido bastantes luchas espirituales como para que me detenga, como para que no continúe. Pero yo no soy de las que retroceden, amados. Una vez, como dice la palabra de Dios, habiendo puesto la mano en el arado, amados, no debemos retroceder. No. Con Cristo somos más que vencedores. Y como dice aquel corito, si sigo luchando fiel, Cristo me ayudará. Si sigo luchando fiel, Cristo me ayudará. De su amor divino, nada me apartará. De su amor divino, nadie me apartará. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad. De su amor divino, nada me apartará. De su amor divino, nadie me apartará. Nada ni nadie nos va a apartar del Señor. Tenemos que seguir luchando fiel. Van a venir pruebas, van a venir calamidades, desánimo. Pero ¿sabes algo?
Si usted y yo le creemos a Dios, le tenemos que creer hasta el final. A esta palabra sin levadura, la Biblia, le tenemos que creer hasta el final. Porque Cristo es real, Cristo viene pronto, Él está preparando a su mies, la está queriendo rescatar de las llamas del mismo infierno, la está queriendo rescatar de aquellos aduladores, de aquellos mentirosos, apóstatas, engañadores, y nos tenemos que nosotros alistar como verdadera iglesia del Señor. Amén. Bueno, amados, que la paz del Señor los acompañe y los fortalezca. La shalom de Jehová esté con ustedes y nos vemos pronto en el tiempo precioso y santo del Señor. Vienen cosas hermosas, amados, y yo sé que tanto usted como yo tenemos que seguir perseverando y luchando. Amén. Y que Cristo nos ayude. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Amén. A toda verdad. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los quiero mucho. Chao.